vamos a continuar siguiendo lo que es la carta de los Efesios, lo que hemos estado viendo. Ya dimos comienzo y creo que estamos aprendiendo en cuanto a lo que esta carta nos enseña. El título del día de hoy, lo que hemos ya comenzado, que es el propósito, ¿verdad?, de esta carta, y que vamos a ver el día de hoy acerca de las ricas bendiciones del Evangelio. Hoy es el tema de esta mañana y vamos a leer un pasaje un poquito largo, pero de ahí se va a basar nuestra enseñanza, una parte de ella, y vamos a tomar la siguiente parte, primero Dios, para la siguiente vez. El texto base es Efesios 1 del 3 al 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiero comenzar con aquella frase que al principio de este libro que comenzamos hace unos días, y habla de que la carta a los Efesios, y quien lee la carta a los Efesios, y hablando de esta carta, es la única que produce la clase de cristianos que necesita la iglesia hoy y que necesita el mundo en este tiempo. Efesios es la carta la cual produce la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy y que el mundo necesita en este tiempo. Estos pasajes que acabamos de leer forman una oración, la oración más completa que se puede hacer dentro de lo que es la vida cristiana. Esto que leímos consta de 202 palabras y es la oración que todo cristiano debería de conocer, porque habla de las riquezas, de la abundancia, de lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de saber que cuando conocemos acerca de esta carta, de lo que Pablo está escribiendo y siendo guiado por el Espíritu Santo, hay algo que nosotros deberíamos y debemos de entender cada día en nuestra vida.
Este texto comienza con unas palabras de adoración por todos los beneficios de Dios hacia nosotros. Esto nos lleva a recordar lo que el salmista, perdón, el salmista expresaba en el Salmo 103 cuando decía: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguna de sus bondades. Esto es lo que Pablo está escribiendo en esta carta. Cuando dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí, el apóstol Pablo nos está recordando que solo Dios es el único que merece la gloria y la alabanza. Solo Él es el único digno de adoración, de exaltación, y Él es el que merece que el hombre le adore. Una vez platicaba con una persona y enseñaba acerca de que Dios es el único que merece la gloria y la alabanza, y me dice: ¿no crees que Dios es un Dios como que se siente que Él es el todo? Le digo: sí, Él es el todo para nosotros. Él es el único que merece la gloria, nadie más. Pablo está diciendo aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él es bendito. Él es siempre adorado y exaltado. Por eso, esos pasajes que leímos recientemente, ¿verdad? Los teólogos los dividen en tres partes. Esta oración, ¿verdad? Del versículo 3 al versículo 6, ellos dicen que nos habla del propósito soberano de Dios, el Padre y Creador, y de acuerdo a sus planes, Él nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Del versículo 7 al versículo 12, dicen ellos que aquí Pablo expresa los beneficios de los cuales disfrutamos en el tiempo presente por la causa de la obra salvadora de Cristo. Y por último, del versículo 13 al 14, dicen ellos que este pasaje Pablo mira hacia el futuro, hacia la consumación de la obra redentora, donde exalta de manera particular la obra del Espíritu Santo. Esto significa que aquí vemos contemplada en esta parte la obra del Espíritu Santo, del Padre y de Jesucristo, la Trinidad completa. Son los tres los que hacen la obra en el creyente. Por lo tanto, la Trinidad está envuelta en este pasaje, específicamente en esto que estamos viendo en esta mañana. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho por aquellos que Él ha escogido por su gracia, y lo ha hecho con un propósito, y es para su gloria. Dios nos creó a usted y a mí para su gloria, para su excelencia, para que Él sea glorificado. No hay otra cosa en la cual nosotros podamos pensar en esta mañana o podamos nosotros en este día decir: bueno, ¿y por qué yo fui creado? Es para esto, es para la alabanza y la gloria de su santo nombre. Para eso Dios nos creó. Por eso dice el versículo 6, dice que para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y luego vuelve a decir en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y por último, en el versículo 14 dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Es para eso que Dios nos creó. Y escuche bien esto. Mientras más nosotros entendamos esto que hoy vamos a ver, y que esto debería de ser algo en nuestra vida, como algo que es necesariamente
que nosotros reconozcamos en nuestra vida de que fuimos creados para alabar al que vive por los siglos. Y mientras nosotros, ¿verdad?, adoremos a ese Dios que es el Dios Trino, que ha derramado todas sus bendiciones para nosotros, y mientras lo entendamos, ¿verdad?, de esta manera, más profunda será nuestra adoración hacia Él. Entre nosotros más conozcamos acerca de los beneficios, de las bendiciones que Dios nos ha dado, nosotros vamos a hacer de nuestra vida una vida de oración y de adoración para Él. Porque Él es el único que la merece. Tendremos entonces nuestra gratitud, devoción y nuestro gozo por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo le pregunto esta mañana, ¿cuántas cosas Dios ha hecho a favor nuestro? Sus grandes bondades, sus grandes beneficios. Y lo principal es el que Dios nos escogió y nos amó aún a pesar de lo que nosotros éramos. Dios en su bondad ha hecho eso con nosotros. Por eso, si no logramos entender los grandes beneficios que Dios nos ha otorgado, no podremos servirle de corazón, con pasión, con fervor, con amor. Y no podremos hacerlo, ¿verdad? Porque si no, entonces, si nosotros a través de lo que Dios nos ha dado, no le servimos con pasión, con el amor, como Dios nos ha enseñado hasta el día de hoy, entonces nos convertiremos en cristianos conformistas, de doblado ánimo y mediocres. Eso es. O nos damos cuenta, o despertamos en nuestro espíritu, o dejamos que Dios despierte nuestro espíritu para entender los grandes beneficios que Dios ha hecho con nosotros y así poderle servir, así poderle adorar, o nuestra vida va a ser una vida mediocre. Yo espero que a través de este estudio, de esta enseñanza, sobre todo hablando del libro de Efesios, Él nos revele todos aquellos beneficios en los cuales Él nos ha incluido. A usted, a mí y a todos los que estamos aquí. Y esa inclusión es que Dios, en su plan eterno de salvación, es para que esta mañana nosotros en nuestro corazón rebose, esté gozoso, esté contento, lleno de gratitud para que vivamos a la altura de lo que nosotros somos como creyentes. Si usted es un creyente verdadero, si usted es realmente un hijo de Dios, a través de esta carta y de la enseñanza del día de hoy, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que nos van a poner a pensar y a meditar si verdaderamente como hijos de Dios estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahí vamos a ver la primera parte sobre este estudio o esta enseñanza acerca de las bendiciones que Dios nos ha reservado específicamente para nosotros, los que hemos, ¿verdad?, sido escogidos por Dios, salvados por Dios. La primera parte de lo que estamos viendo, que es del versículo 3 al versículo 6, Pablo nos da una descripción acerca de las bendiciones divinas. Mientras que en los versículos del 7 al 14 el apóstol Pablo enumera algunas de esas bendiciones, que es la que vamos a ir viendo. Pero hoy solamente nos centraremos en la primera parte de los primeros versículos que leímos, acerca de la descripción de las bendiciones que Dios nos ha dado y nos ha otorgado, y a través de ellas hemos sido bendecidos. Vamos a ver por lo menos el día de hoy 4 cosas. Estas cosas que el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe por la revelación del Espíritu Santo para que nosotros entendamos en esta mañana que Dios nos ha dado grandes y ricas bendiciones espirituales. Primero vamos a ver
desde lo que es el comienzo de lo que Pablo está hablando, y es acerca de lo que es como número uno, la fuente de donde provienen estas bendiciones. Ahorita vamos a ir viendo e interpretando algunas cosas que a veces nosotros estamos mal fundamentados o hemos sido mal enseñados, pero ahora vamos a aterrizar. Hoy vamos a ver algunas cosas que nos van a hacer meditar y pensar de lo que Dios nos dice acerca de esto. Efesios 1:3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La pregunta en esta mañana es: ¿quién es ese Dios el cual el apóstol Pablo describe en este pasaje? ¿Y quién es ese Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual? ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué esta pregunta? Porque vivimos en una temporada, en un tiempo, vivimos en este siglo. Estamos viviendo ahorita en esta generación. Déjeme decirle, y es una palabra que a muchos no les va a gustar, pero vivimos en una generación ignorante. ¿Sí? Ignorante. ¿Y por qué esa ignorancia? Porque a mucha gente les extraña que nosotros hablemos de ese Dios que es el Dios creador de todas las cosas. Por eso, la pregunta: ¿quién es ese Dios? Por eso es necesario que hoy hagamos una aclaración en cuanto a quién es ese Dios. Miren, para muchos la palabra Dios, así como le digo, la palabra Dios, para mucha gente carece de significado. No sabe por qué mencionamos a Dios. Porque para la mente humana o para los hombres que no tienen un entendimiento en cuanto a las cosas de Dios, piensan que Dios es un Dios extraño. Piensan que Dios es un Dios tan lejano. O piensan acerca de Dios que es algo que existe pero que no se manifiesta. O piensan en un ser que no conocen porque no conocen su palabra. Piensan que Dios es un ser extraño, es un ser inalcanzable y que es un Dios ajeno. Cuando déjeme decirle una cosa: Dios está lo más cercano de lo que el hombre pueda imaginar. Así como lo oye. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces cuando la gente le habla a Dios, cómo le grita? Le grita como si Dios estuviera inalcanzable. Déjeme decirle una cosa: Dios está tan cercano. Por eso dice: clama a mí, yo te abriré. Cuando nos acercamos a ese Dios que es un Dios vivo. La gente anda buscando a Dios en otras cosas, en otras partes, cuando Dios es un Dios que se presenta en el momento que el hombre se humilla delante de Él y reconoce su pecado y se acerca a Él con todo su corazón. Por lo tanto, Dios no es un Dios ajeno, no es un Dios extraño. Por eso, cuando Pablo habla de Dios, lo hace de una forma distinta, de una forma muy especial, muy particular. Porque dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y es una persona que se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de Dios, hablamos de Jesús.
Y ese Jesús es el que trata con nosotros en forma personal, íntima, cercana e inteligente. Es lo que el hombre necesita en este tiempo. Ese mismo Dios que creó el universo ha derramado sobre nosotros todas sus bendiciones espirituales en nuestra vida. Escuche bien, sobre los escogidos de Dios. ¿Se ha dado cuenta que el hombre impío, el hombre que está ajeno a las cosas de Dios, el hombre que no busca a Dios, cuando tiene alguna necesidad, ¿qué es lo que hace? ¿Busca a Dios? Solamente en la necesidad. Los escogidos de Dios buscamos a Dios en todo tiempo. Lo que el salmista decía, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo nosotros tenemos que estar buscando de Dios. Por eso ese mismo Dios que creó el universo ha derramado todas sus bendiciones a los escogidos, porque Dios es la fuente de todo bien. Santiago dice en el capítulo 1 y versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios, de nadie más. Por eso Él ha decidido abrir siempre esas ventanas, esas compuertas para bendecirnos a nosotros con toda bendición espiritual. Esas son algunas de las ricas bendiciones. Le voy a mencionar algunas que vamos a estar viendo poco a poco. Esas bendiciones espirituales que son eternas y que Dios ha otorgado a su pueblo. O sea, no son para todos. Eso es para los hijos de Dios, para los creyentes, los que realmente y verdaderamente son los hijos de Dios. Primero, la bendición de ser escogidos y ser llamados por Dios y ser salvados por Cristo. La bendición de haber recibido la fe de Dios para creer en Cristo. La bendición de ser llamados sus hijos. La bendición de tener su paz que solo Cristo da. La bendición de ser amados por Dios. La bendición de ser guiados por su Espíritu Santo y la bendición de la vida eterna. Ahora, ¿se da cuenta de que no estamos hablando de las riquezas materiales? ¿Por qué razón? Porque las grandes y ricas bendiciones que le da Dios al creyente, a sus escogidos, son aquellas bendiciones espirituales que como hijos de Dios necesitamos, que solo provienen de Dios y que son bendiciones celestiales y que son eternas. ¿Y por qué razón? Porque cuando estamos unidos a Cristo, por consiguiente, todas las cosas de Cristo nos pertenecen a nosotros. ¿Sí? Todo lo de Cristo es nuestro porque estamos en Él y lo de Cristo nos pertenece. Romanos 8:32 dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, todo lo que Cristo tiene nos pertenece a nosotros. Todo lo que Él tiene nos lo otorga a nosotros por su gracia, por su amor y por su bondad. Esto nos lleva a nosotros a la siguiente parte, número 2, ver el carácter y el valor de estas bendiciones. Versículo 3, ahí mismo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fíjense que en esta parte, específicamente en esta parte, es donde el apóstol Pablo habla de las bendiciones. Y escuche bien,
Debemos de tener mucho, mucho cuidado, porque vivimos en un tiempo, en una sociedad muy materialista, ¿cierto o no? Muy materialista. Y es más de que me decirle, muchos de los cristianos están envueltos en todo esto, en el materialismo. Porque primero está mi satisfacción. Primero está el estar bien yo. Primero está el que yo sobresalga. Y luego ya Dios. No, déjeme decirle una cosa, no es así. Pablo nos enseña a través de esa parte que las bendiciones que nosotros tenemos y hemos recibido de parte de Dios, debemos de entenderlas con mucho cuidado, porque vivimos en una sociedad materialista y el mundo ha idolatrado lo que es el amor, la salud, lo material y todas aquellas cosas que son superfluas, cosas que son de este mundo. ¿Sí? Los lujos y, como dicen por ahí, la buena vida. Sí, porque ¿a quién de nosotros no le gusta la buena vida? Imagínese usted que diga, tiene $1,000,000 en el banco. Tiene casas, tiene ranchos, tiene ganado, aunque sea en la cabeza, ¿no? Tiene de todo, no le falta nada. ¿Y qué dice uno? No, ese hombre está riquísimo. Y algunos otros dicen, ese está bien bendecido. ¿Realmente está bendecido? A veces no. No todo el tiempo. Por eso Pablo se enfoca en las bendiciones espirituales, no en las materiales. Porque el mundo o la gente sin Dios puede tener todo. Buena salud, buen trabajo, buenos negocios, ser rica. Pero sin Dios no tiene nada. Por eso, escuche bien esto. La gente en este tiempo, aún dentro de la iglesia cristiana, acomoda el mensaje del evangelio a su forma de pensar. Y por esta razón, hasta hoy en día, han abrazado el evangelio de la prosperidad. ¿Sí o no? Porque piensan que lo material es bien importante. Y déjenme decirle una cosa. Dicen que si somos cristianos debemos de prosperar económicamente y debemos de tener dinero porque somos hijos del rey y debemos de vivir como tales. ¿Mm? Sí, usted lo va a escuchar en la televisión, en el teléfono. O sea, somos hijos de Dios, por lo tanto, pues nosotros debemos ser ricos. ¿Y dónde nosotros nos enfocamos en las riquezas? ¿Hacia qué? O sea, si hablamos de que, oye, esa persona está rica, lo primero que pensamos es en qué. Porque ese es el pensamiento del hombre. Y lo dicen porque somos hijos del rey. Entonces los hijos del rey no podemos andar mendigando. Fíjense, alguien dijo de esta manera que el evangelio de la prosperidad trata de hacernos creer que la mayor preocupación de Dios es hacernos ricos, prósperos, sin problemas, felices, pero no santos. ¿Sí entiende? O sea, el pensamiento del hombre que dice que, y eso lo hablan los del evangelio de la prosperidad, y dicen de esta manera que, y le hacen creer a la gente que la mayor preocupación de Dios es que nosotros seamos ricos. ¿Usted cree que Dios está pensando en que nosotros seamos ricos? ¿No?
Dios está pensando en hacernos más santos. No se vaya a salir pensando, ay, yo que quería hacerme rico. Yo que quería irme a Estados Unidos y allá, porque allá se escucha a la gente que viene de allá, que allá barren el dinero. Pues déjeme decirle que yo estuve 10 años allá y nunca barrí el dinero. Yo tuve que desvelarme, trabajar 8, 15, 20 horas y a veces entrar un día en la tarde y salir hasta el otro día en la mañana, por mucho tiempo. Así es que si usted le contaron de que en Estados Unidos se barra el dinero, pues vaya y pruebe. A ver si es cierto. Nos traen unos costales, por favor, que los necesitamos acá. Porque ese es el pensamiento del hombre. El pensamiento de Dios es de acuerdo a lo que Él ha establecido. Que él nos va a bendecir a nosotros como hijos de Él, pero cuando nosotros andamos haciendo la voluntad de Él. Por eso, la gente dice que Dios se preocupa por nuestro bienestar material y por el moral más que por el espiritual. Déjenme decirle que no. Mis amados, Cristo no murió para hacernos ricos. ¿Sí? Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Por eso Jesús decía, ¿se acuerda de aquel hombre? Cuán difícil es entrar a los ricos en el reino de los cielos. No todos, ¿eh? Porque hay ricos que toman en cuenta a Dios. Pero Cristo no murió para darnos riquezas, salud y vida cómoda y placentera. ¿Sabe cuál fue la razón? Cristo murió para hacernos santos. Pero a la gente le encanta que le hablen, que digan, no, tú vas a prosperar, tú vas a ser bien rico, tú eres hijo de Dios, no vas a sufrir de nada. No, déjeme decirle una cosa, la Biblia nos enseña otra cosa. Y Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora si Dios lo va a hacer rico a usted, qué bueno. Pero no se olvide de que Dios es primero en todo. Pero el mundo está y en este tiempo se oye tanto y la gente escucha más al mundo que lo que Dios dice. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 7 de la primera carta, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y yo le comenté que hubo un día un hombre que tenía carros de lujo, de los carros de los más lujosos que hay, porque era un hombre rico y el día que murió, antes de morir, dijo, yo quiero que me entierren con el carro más caro que tengo de entre los que tengo aquí. Y se lo echaron ahí el carro. Pues nada más que déjenme decirle, pero yo no creo que haya durado mucho tiempo ahí el carro. ¿O usted cree que sí? ¿O el carro está ahí y está podrido? ¿O alguien dijo, en cuanto pueda, nos echamos un clavado? Mis amados, Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros vivamos una vida diferente a lo que el mundo vive. Una vida santa. Pablo decía, en justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios ha dicho, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Así es que Dios no nos va a dejar. O yo le pregunto, ¿alguien de ustedes
está aquí y que durante estos últimos días dice, o llegue con nosotros, y, hermano Ángel, no tenía naditita para comer. Tenía una semana que no había comido nada. Me estaba deshidratando y no tenía naditita. Hasta que por ahí encontré una gallinita que tenía ahí, pues me la comí. Algo pasó así, ¿verdad que no? No, si desde aquí se ve. Porque Dios nos ha dado en abundancia. Por lo tanto, la preocupación de Dios es otra, no lo que el hombre dice. Recordemos algo. Pablo le decía a los Colosenses, capítulo 3, 1 y 2, dice, si puedes haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No pongan su mirada en las cosas de la tierra. Mis amados, la gente tiene su mirada en las cosas de aquí. Porque quiere tener lo que el mundo tiene. Ay, si alguien compró una televisión de 50 pulgadas, pues yo me voy a comprar una de 80. ¿Pues qué? O sea, no nos conformamos. Si tenemos un bochito, luego ya queremos un tráiler. Apenas nos podemos estacionar con el bocho, imagínense. No lo digo por ti, Manuel. Lo digo por los que están allá afuera. Pero el pensamiento del hombre es así. Como dice el dicho por ahí, ¿no? El hombre entre más tiene, ya usted lo sabe. Entre más tiene, más quiere. Nosotros debemos de pensar, como Pablo decía, que nosotros somos ciudadanos del cielo y tanto aquí como allá disfrutamos y gozamos de los enormes privilegios que no todos los hombres disfrutan. Sí, déjeme decirle que no toda la gente disfruta como nosotros disfrutamos. Pablo habla precisamente de esas bendiciones y riquezas espirituales en los lugares celestiales que estamos recibiendo aquí y que trascenderán más allá, porque somos ciudadanos del cielo. Porque aquí solamente usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Primero el hombre vivía 900 y tantos años, ¿no? Matusalén duró 969 años. Luego, antes del diluvio o después del diluvio, dijo Dios, ahora la vida del hombre será en 120. Luego aparece el salmista, creo en el Salmo 70, y dice, la vida del hombre son 70 y en los más robustos, 80. Así es que si usted tiene más de 80, dele gracias a Dios. ¿Pero qué es nuestra vida? Un soplo. Somos como la neblina y como la flor del campo. Piense. Filipenses 3:20, Pablo decía, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, y aunque todavía no llegamos al cielo, ya estamos disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿Sí? Muchas bendiciones. ¿Como cuáles? Ser salvados por Él, tener libre entrada al cielo, al trono de la gracia de Dios, contemplar el poder de Dios en nuestras vidas, tener su paz, su esperanza, ser guiados por su Espíritu Santo y Él controla todas las cosas para nuestro bien. Y por lo tanto tenemos la esperanza de la vida eterna. Sin importar entonces lo que tengamos aquí, sea poco o sea mucho, de los bienes, ¿verdad?, que hay en este mundo. Si nosotros somos creyentes genuinos, nuestro mayor disfrute y el más profundo deleite son las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Ricas, ¿verdad?
Es que sin importar si somos pobres o somos ricos, ya estamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Ahora, vamos a ver. Ya vimos la fuente de donde provienen las bendiciones, que es de Dios. Número 2, el carácter y el valor de las bendiciones. Vamos al número 3, el agente de donde provienen las bendiciones. Efesios 1-3, nuevamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es de ahí de donde provienen las bendiciones espirituales. O sea que el agente o la persona de Cristo, Él es el que por medio de Él Dios nos ha bendecido. Es el que hace posible todas las cosas en nosotros. Entonces nosotros, al ser hijos de Dios, somos participantes de las bendiciones que Dios ha otorgado por medio de Cristo hacia nosotros. Y las bendiciones de Cristo, entonces, también son nuestras bendiciones. Por eso, Cristo es el recipiente de las bendiciones de Dios y nosotros que estamos en Él, estamos unidos a Él, espiritualmente, ¿verdad? Hablando, de tal manera que todo lo que es de Él también es nuestro. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Cristo es heredero de Dios y nosotros somos coherederos juntamente con Él. John MacArthur hablaba en cuanto a las riquezas, ¿verdad? Que el hombre confunde con bendiciones. Eso, pero hablamos de lo que las bendiciones son. Dice John MacArthur que las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Sus recursos son nuestros recursos. Su justicia es nuestra justicia. Sus privilegios son nuestros privilegios. Sus posesiones son nuestras posesiones. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, escuche bien, si estamos en Cristo. Por eso Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo. O sea, no es que nosotros digamos, es que yo conozco y yo creo en Cristo. No, ¿estamos en Cristo? Porque la gente allá afuera conoce. La gente allá afuera cree. Es más, el mismo enemigo, el diablo, cree y los demonios creen y tiemblan. Pero Dios dice que debemos de estar en Cristo. Eso nos lleva a nosotros a pensar que ser y decir que somos cristianos es algo más. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La pregunta que la gente se hace es, ¿por qué nosotros, los cristianos, los escogidos, los elegidos de Dios, disfrutamos de todos los privilegios que Dios tiene para nosotros? Y la respuesta es esa precisamente, porque estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, respondimos al Evangelio porque Dios nos ha dado esa fe para creer. Escuche bien, lo que mucha gente no ha hecho. Déjeme decirle una cosa, vamos a entrar a lo que es el pasaje de lo que es la elección incondicional de Dios. En donde Dios nos va a hablar acerca de lo que son los escogidos y la gente que Dios predestinó. Pero estamos nosotros ahorita entendiendo esto, que Cristo nos salvó
a nosotros. Porque a través del evangelio, de las buenas nuevas, cuando llegó a nuestra vida, nosotros creímos en él. Y no es que somos mejores que la gente, sino que Dios, por su gracia, por su amor, por su bondad y por la voluntad soberana de Dios. Esa es la voluntad soberana de Dios, porque a Dios le plació, le plujo en su corazón salvarnos. Y porque a Él le plació escogernos. Esto nos lleva a la cuarta y última parte, la base por la cual nosotros disfrutamos de esos privilegios. Dice Efesios 1, 4 al 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo que Pablo está diciendo es que Dios nos bendijo de acuerdo a su plan eterno. Es el plan eterno de Dios y Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual según nos escogió en Él. Ponga mucha atención, nos escogió en Él. O en conformidad del plan que él se había trazado en la eternidad. No porque nosotros fuéramos mejores. No fue casualidad, sino por el plan eterno de Dios y su soberanía. Escuche bien, esto nos lleva, escuche bien, a conocer una de las doctrinas que cuando se predica a la gente le molesta, le enoja, ruge por lo que Pablo está diciendo aquí. Escuche bien esto. Porque no conocen que Dios es un Dios soberano. Que Dios hace las cosas y Él hace lo que Él quiere, con quien quiere, como quiere, cuando quiere. Y como decía Daniel, y no hay quien detenga su mano y no hay quien le pregunte y le diga, ¿por qué lo haces? Dios, en su infinita misericordia y bondad, de acuerdo a lo que dice el versículo 11 de eso que leímos, Dios hace las cosas como a Él le place. Por eso dice así, según el designio de su voluntad. Y déjeme decirle, pocas de las doctrinas aplastan la creencia de los hombres, el orgullo y la soberbia, como es esta doctrina, la doctrina que le llamamos la doctrina de la elección. Porque la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios eligió a unos y a otros no? Porque Dios es soberano. Y Dios así lo dice. Que Él, antes de la fundación del mundo, nos ha escogido libre y soberanamente. Escuche bien, Dios eligió a un grupo de personas para salvación, mientras que otras las dejó sumergidos en su justa condenación. Dios creó vasos para honra y vasos para deshonra. Lo dice Pablo. La siguiente vez, si Dios nos permite, vamos a hablar más acerca de esto. Pero aquí hay una gran verdad de las Escrituras en la que debemos meditar de continuo en nuestra vida, y es la soberanía de Dios. Porque a través de esta carta que estamos leyendo, que fue escrita a la iglesia, compuesta por hermanos sencillos de aquel tiempo, ¿sí? Comunes y corrientes, como dicen por ahí.
quienes debían unirse a Pablo bendiciendo a Dios y alabando su nombre por haberlos escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Ahora, entienda una cosa, no toda la gente, no todos los que hay en este mundo, Dios los escogió para salvación. Aunque usted se enoje esta mañana. Por eso usted piense y medite si usted realmente es un hijo de Dios. Nosotros, ¿verdad? Estamos convencidos de que el entendimiento de esta doctrina marcará la diferencia entre un cristiano maduro y uno que no lo es. Aquí vamos a saber qué tan maduros somos a través de eso que vamos a ver. Por eso, si hay algo en lo cual nosotros debemos de profundizar e investigar y ver como creyentes, y es una verdad que las Escrituras nos han dicho, es meditar continuamente en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y en esa soberanía de Dios, Dios ejerce su poder y autoridad divina en la salvación de los pecadores. Por consiguiente, nosotros debemos de esforzarnos en conocer lo que Dios ha revelado respecto a su palabra. Porque todo lo que Dios nos enseña en la Escritura es todo inspirado por Él. Y si Dios dice que Dios es soberano, Él es soberano. Y Él hace con el hombre lo que Él quiera. Decía Pablo en Romanos, cuando hablaba de la soberanía de Dios, dice, hablando de Jacob y de Esaú, dice, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Y Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Porque Él es Dios. Qué bueno sería que toda nuestra familia, hablando particularmente de que su familia conociera a Dios. Y que nuestras familias creyeran todos en Dios. Pero déjeme decirle, lamentablemente, hay muchos de ellos que nunca van a conocer de Dios. ¿Sí? Y ahí no se ponga a pensar en ese versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjeme decir, ¿sabe para quién era ese versículo? Para aquel hombre y para algunos o muchos de nosotros que creemos en Dios. Pero déjame decirle, posiblemente no toda nuestra familia va a ser salva. Ojalá y todos fueran. ¿Por eso no le gusta a la gente? Nosotros tenemos que seguir orando por la gente, ¿o no? Por nuestra familia, para que Dios la salve. Quizá usted en esta mañana pueda decir, Angelito, ¿por qué estás hablando? Aquí hay gente nueva. Mira, la gente tiene que saber esto. Porque déjeme decirle una cosa, no es que nosotros tengamos aquí en las manos a Dios para manejarlo. Déjeme decirle una cosa, nosotros estamos en las manos de Dios. No es Dios que está en nuestras manos, es que nosotros estamos en las manos de Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Por eso en esta elección incondicional de Dios y en en este texto que leímos, estamos exponiendo sobre lo que dice Efesios capítulo 1, que son los dos pasajes importantes, que dice en el versículo 4, dice que Dios nos escogió, y en el versículo 5 dice que Dios nos predestinó. Fuimos escogidos, fuimos predestinados y fuimos seleccionados. Como cuando Jesús escogió a sus 12 apóstoles, sus discípulos, que los llamó apóstoles. Solo dice en Lucas 6:13, cuando Él los llamó, los escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Por eso dice Jesús en Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí
A ustedes. O sea, el hombre no elige a Dios. No es que el hombre diga, es que yo busqué a Dios. Cuando yo me encontré con Dios, cuando yo anduve buscando a Dios, déjeme decirle que nosotros no buscamos a Dios. Él nos escogió a nosotros. Y qué gran privilegio tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo decía, Juan, el apóstol Juan, en la primera carta decía, capítulo 3, 1 dice, por eso es que el mundo no nos quiere conocer, porque no le ha conocido a él. Usted diga que es un cristiano y que es un hijo de Dios, ¿y qué le va a decir la gente? Ah, tú estás loco, que yo no soy. No todos son hijos de Dios. O cuando fallece alguien, ¿qué dice la gente? Ay, falleció un cristiano. ¿El cristiano por qué es hombre? Porque a los animales les llaman de otra forma, ¿no? Pero cuando fallece alguien, dice, ay, falleció un cristiano. Ahora, la pregunta es, ¿era cristiano? No todos son cristianos. O a veces se nos da una enseñanza o escuchamos cuando alguien fallece y están ahí diciendo, pues que, ay, estaba mejor o está mejor allá con el Señor. ¿Sí, no? ¿Es la palabra cierta o no? Y yo me hago una pregunta, ¿será cierto que estará mejor? A veces no. Y aquí le dejamos, porque para la siguiente vamos a ver acerca de esto. ¿Por qué somos o fuimos escogidos? ¿Por qué fuimos elegidos? ¿Y por qué fuimos predestinados? Padre, te damos gracias esta mañana